Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con voz de novela. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estamos llamando desde LT10, la radio universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, porque vos publicaste un libro en Homo Sapiens que se llama Literatura y Adolescencia. Así es. Bueno, yo lo que veía acá es un libro que tiene mucha investigación. ¿Cómo es que surgió este libro? Bueno, en realidad el libro surge un poco de las experiencias de aula. Yo soy docente de escuela secundaria desde el año 1994, que fue cuando me recibí. Y un poco lo que aparece en el libro son reflexiones y búsquedas que marcaron mi carrera docente, ¿no? Entonces, sobre todo en esta última parte, todo lo que son las nuevas tecnologías y la lectura, está también esta imagen de los jóvenes que no leen o que no quieren leer, y que yo ya desde la primera parte del libro estoy planteando que sí, que los jóvenes sí leen. Lo que pasa es que leen distinto, ¿no? Leen de otra manera, leen otras cosas, a lo mejor de las que leemos los adultos, pero sí leen. Sí, y después toda la parte de tecnología, que fue un aprendizaje para mí, porque investigar fue ponerme a charlar con mis alumnos y descubrir algunas cuestiones que realmente yo desconocía. Claro, te metiste en un tema realmente, para los que somos docentes de lengua y literatura en la secundaria, realmente que es la gran pregunta que nos hemos hecho siempre: cómo entusiasmar a los adolescentes justamente con la literatura, porque no comenté yo que tu libro también tiene otro título. El subtítulo es ¿Cómo entusiasmar a los jóvenes lectores? Y una de las preguntas que vos te haces al comienzo del libro, que me gustaría que puedas comentarlo aquí, es ¿por qué leemos literatura? Que es una hermosa pregunta. Bueno, creo que es la pregunta existencial que nos hacemos todos los que leemos, o los que amamos la literatura, o los que nos hemos dedicado a la literatura, ¿no? ¿De dónde sale esta necesidad de leer literatura? Y yo creo que las respuestas, pueden ser múltiples, pero tienen que ver con una necesidad de autoconocimiento, de reconocernos, de descubrir que no estamos solos en el mundo, que hay otros que viven lo mismo que nosotros, sienten lo mismo que nosotros y lo pueden reflejar a través de una historia o de un poema. Y después el tema de entusiasmar a los jóvenes con esto, creo que los que somos docentes del área es nuestra gran preocupación, ¿no? Es todo el tiempo uno quiere trabajar con los adolescentes y no contra los adolescentes, ¿no? Entonces, buscar la manera de entusiasmarlos y de ponerlos de nuestro lado, y poder compartir lecturas, ¿no? Que realmente la clase de literatura se convierta en una especie de club de lectura en donde, podemos compartir estas experiencias vitales y necesarias que tienen que ver con la lectura de literatura. Claro, sí. Y hay una cuestión que vos fuiste desarrollando, que la verdad es que para mí fue un descubrimiento, cuando vos decís que no es lo mismo darles a los chicos de leer desde el punto de vista de lograr una experiencia literaria, que pretender el conocimiento literario. Yo me pregunté, en definitiva, qué es lo que yo estoy haciendo en el aula. Si doy una cosa, doy la otra, doy las dos. ¿Qué es lo que estamos priorizando cuando armamos un programa para trabajar todo el año? Sí, no, es uno de los tantos dilemas a la hora de seleccionar lecturas. Yo lo que planteo es que no es lo mismo leer literatura que hacer una lectura literaria, ¿no? Claro, sí. Leemos literatura por distintos motivos. En algunos casos leemos literatura para estudiar literatura, pero la lectura literaria implica siempre una necesidad personal, ¿no? Una búsqueda de una intencionalidad estética, de un disfrute, de un deleitarse con ese texto. Y lograr que los chicos puedan disfrutar obras literarias como El Quijote o como, La vida es sueño, es difícil, porque son lectores que están muy alejados del momento en que surgen estas obras y de muchos aspectos culturales propios de las obras, ¿no? Entonces, a veces hay que empezar por caminos más cortos y a lo mejor arrancar con un Harry Potter
y cuando se logra ese gusto por la lectura, empezar a ver, bueno, y cómo aparece la mitología, y a partir de acá cómo aparecen otras obras, y ver cómo vamos armando un recorrido lector para que puedan llegar también a disfrutar esas otras obras, ¿no? Pero sí, creo que es el gran dilema, por dónde voy, por la promoción de la lectura o por la enseñanza de la literatura, ¿no? Sí, también, bueno, yo le quisiera decir a la gente que vos hablás en uno de los apartados de 10 conceptos claves para entusiasmar la lectura desde el aula. ¿Vos podrías comentar alguno de ellos? Bueno, en realidad esto de llegar a 10, al principio me parecía que no iba a llegar a 10 y después me faltaban, quería seguir agregando. Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con la motivación, ¿no? Esto, así como los grandes pedagogos han dicho que sin motivación no hay aprendizaje, yo creo que sin motivación no hay una lectura comprensiva, una lectura literaria, una lectura que se pueda disfrutar, ¿no? Entonces, lograr la motivación de los chicos es fundamental, que bueno, se relaciona con esto del entusiasmo que comentabas vos al principio, ¿no? Y después me gusta mucho el tema de la autonomía, que lo trabaja mucho Laura de Betach en su libro La construcción del camino lector, donde ella dice, un lector social, una persona que lee, va a la librería, compra lo que quiere, lee cuando quiere, como quiere, si no le gusta pone un señalador y lo deja esperando, a lo mejor al año lo retoma o a lo mejor lo deja para siempre. Nosotros en la escuela hacemos justo lo contrario, obligamos a los chicos a leer lo que nosotros decimos, cuando nosotros decimos, cómo nosotros decimos y por supuesto hasta el final, ¿no? Es como que les quitamos esa autonomía propia del lector literario. Entonces yo digo, hay que buscar formas, por supuesto que no podemos dejarlos leer lo que quieran, cuando quieran, como quieran, pero hay que buscar formas de devolver aunque sea un poquito de esa autonomía. A lo mejor a través de la elección, en vez de dar un título, dar 3 títulos y que ellos elijan uno de los 3, a lo mejor tratando de hacer entrar en los diseños curriculares y en los programas de estudio esa literatura que ellos disfrutan, ¿no? Que aparece en las apps, o aparece en Wattpad, o aparece en distintos lugares que ellos frecuentan más que nosotros. Pero es buscar cómo podemos devolver esa autonomía para que cuando terminen la escuela secundaria no sean lectores que no saben elegir libros, ¿no? Que entran a una librería y no saben por dónde empezar. Claro, que tengan también un mínimo de competencia acerca de, bueno, esto me gusta, pero también tiene calidad, ¿no? Tiene una calidad, un valor, o que puedan sí distinguir, ¿no? Entre una cosa y otra, más allá de lo que después elijan. También en la segunda parte vos, como comentaste hace un ratito, hablás de estos otros lenguajes complementarios, estos otros soportes digitales, hablás también de la televisión, del cine, es decir, haces una, no te digo asociación, sino podríamos decir un diálogo entre la literatura y estos otros lenguajes, también como una herramienta para trabajar la literatura y dinamizarla en el aula, acercarse a los chicos. Y tomaste el caso de Facebook, el caso de Wattpad, Booktubers, los videoclips. ¿Tuviste experiencia vos con los chicos en el aula de poder trabajar? Sí, en realidad todo esto que vos mencionabas al principio, cómo investigaste, digo, toda esa investigación la hice con los chicos, porque fui probando yo distintos elementos. Ni bien me recibí, lo primero fue la televisión, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo meto la televisión en el aula? Porque estos chicos me hablan de los Simpsons, me hablan de series, de películas que ven en la tele. ¿Cómo hago yo para que entiendan que hay una relación entre eso y la literatura, ¿no? Que en ambos casos estamos en la creación de mundos ficcionales. Entonces fui buscando estrategias. Yo además soy muy televidente, me gusta mucho la televisión, así que bueno, buscaba estrategias para relacionar la televisión con la literatura. Después llegaron las redes sociales y bueno, Facebook se convirtió en una especie de aula virtual, ¿no? Donde uno podía armar un grupo y generar toda una discusión a partir de una lectura. Y después a otras llegué ya directamente preguntándoles a ellos, ¿no? Yo siempre empezaba el año preguntando, bueno, ¿alguien lee? ¿Y qué leen? Y entonces empezaba a aparecer esto de Wattpad, que yo no sabía lo que era, y que de alguna manera me sorprendió porque es una biblioteca universal de escritores noveles y consagrados, ¿no? Porque hay de todo ahí adentro.
y un poco ellos me fueron guiando en ese camino de ver, bueno, cómo podíamos meterlo en el aula. Claro. Y más adelante vos haces una asociación que yo la verdad que nunca la había pensado, que es la lectura y la comida. Porque vos comentás que generalmente uno cuando arranca las clases les preguntamos a los chicos si les gusta leer y vos decías, bueno, es lo mismo que si nosotros preguntáramos si nos gusta comer. Que en realidad tendríamos que preguntar qué lees, como qué comemos, porque no podemos dejar de comer. Y la lectura, claro, bueno, sabemos que también es necesaria. Además, al modificar la pregunta le estamos dando a la lectura un estatus de alimentación, ¿no? Digo, tan básico como la alimentación, la lectura, ¿no? Entonces, por ahí es eso, cambiar la pregunta y en vez de decir ¿te gusta leer? Es ¿qué te gusta leer? ¿No? ¿Qué lees todos los días? ¿Qué cosas lees de vez en cuando, en una ocasión especial? Y después, bueno, un poco entré en esa analogía que me parecía divertida de armar un menú de lectura y que incluso ellos pudieran pensar cuál era el menú ideal de lectura o el mejor menú del año, ¿no? Que es lo más sabroso que habían leído o lo más apetitoso, que se veía más apetitoso. Es divertido también entrar en eso. Y después, bueno, ya entran analogías personales, en donde yo considero que la poesía es más bien dulce, uno puede comer de a poquito y saborear, y que hay otros géneros como la narrativa, que uno necesita el plato suculento, ¿no? Pero bueno, ahí ya entra también lo personal y cómo ellos lo viven. Una linda actividad en el menú de lecturas. Sí, muy divertida. Sí. Y quería comentarle a la gente también, por si te quieren buscar en internet, vos tenés un blog que se llama Leer por Leer. Exacto. Que es un blog de promoción de la lectura, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, ahí un poco comparto todas estas cuestiones de promoción de la lectura, trato de ir reseñando lo que voy leyendo, fundamentalmente literatura infantil y juvenil, pero bueno, a veces entra también el mundo adulto, porque muchos libros de adultos son para jóvenes también, y muchos libros de jóvenes son buenos para los adultos, así que el subtítulo ahí también es literatura para chicos y no tan chicos. Bueno, y antes de cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a los profes de lengua ante este advenimiento ya tan próximo del inicio de clases en relación con sus lecturas y qué darles de leer a los chicos? Porque viste que estamos todos ahí buscando, leyendo, viendo qué vamos a incorporar, qué vamos a sacar en relación con el año anterior. ¿Qué les podemos decir a los profes? Yo creo que hay dos parámetros que son fundamentales en la selección de lecturas. Primero, tienen que ser textos que a uno mismo lo entusiasmen, ¿no? Que en uno mismo despierten esa pasión que algún día nos hizo estudiar lo que estudiamos, ¿no? Y entonces tienen que ser textos que realmente nos entusiasmen. Y después tienen que ser textos que estén en correlación o que tengan una relevancia para nuestros alumnos. Y para eso tenemos que conocerlos. Tenemos que hablar con ellos, preguntarles cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes, qué pueden buscar en la lectura. A lo mejor no lo buscan porque no creen que lo van a encontrar en la lectura, ¿no? Pero justamente mostrarles que muchas de las respuestas que están buscando sin saber están en la literatura, ¿no? Y que se puede hacer una analogía entre lo que ellos sufren y una historia de amor del siglo XVII. Entonces, creo que lo importante es eso, buscar textos que a nosotros nos gusten, a que a nosotros nos apasionen, pero hablar mucho con los chicos sobre lo que ellos están buscando, lo que ellos pueden llegar a buscar en la literatura. Bueno, Karina, muy bueno lo que dijiste, me encantó. Le voy a repetir a la gente el nombre de tu libro, que se llama Literatura y Adolescencia: cómo entusiasmar a los jóvenes lectores. Muchísimas gracias porque estás allá en Buenos Aires trabajando y te hiciste un tiempito para podernos dar esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos, Jorgelina, y bueno, a Beatriz Actis, que ha sido el puente para que este libro se hiciera una realidad. Estos son temas que yo en algún momento charlé con Beatriz y que bueno, ella le pareció que podía ser interesante y que otros docentes iban a poder querer leerlo, y bueno, hoy es un libro. Así que muchísimas gracias a Beatriz y muchísimas gracias a vos y a la gente de la radio por permitirme compartir todo esto. Bueno, estaremos en contacto para alguna otra vez, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, un beso grande.
Un beso, hasta luego.